Cuando Eloise Carter, de 28 años, perdió a su recién nacido durante el parto, el peso del dolor era insoportable. Desesperada por un último momento con su bebé, se dirigió a la morgue del hospital, pero lo que encontró allí destruiría todo lo que creía sobre la muerte de su hijo. Acostado junto a su supuesto infante fallecido había un bebé saludable, y el comportamiento sospechoso del médico presente descubriría una trama siniestra que iba mucho más allá de una simple tragedia médica. Este encuentro inesperado pondría a prueba el amor y la determinación de una madre mientras trataba de descubrir la verdad. La noche en que Eloise dio a luz fue caótica. Sus gritos resonaron por los pasillos del hospital mientras los paramédicos la llevaban rápidamente a la sala de partos. Ella siempre había imaginado este momento de manera diferente, tranquila, preparada y con su novio Corey a su lado. En cambio, estaba sola, aterrada y abrumada. El doctor Alan Greaves, que ya la esperaba en la sala de partos, tomó el control de la situación, dando órdenes a las enfermeras. Eloise agarró los costados de la camilla, cada contracción intensificaba el dolor. Sus esperanzas de consuelo se desvanecían con cada ola de agonía que la envolvía. Una vez trasladada a la cama, Eloise estaba rodeada de personal médico, con solo la enfermera Olivia permaneciendo para brindar apoyo emocional. La atmósfera pasó de frenética a íntima, con el doctor Greaves en control clínico y Olivia ofreciendo palabras tranquilizadoras. El dolor de Eloise parecía interminable, pero cuando llegó el momento de empujar, ella reunió cada gramo de fuerza. Pero a medida que avanzaba el parto, la fuerza de Eloise comenzó a fallar, y el doctor Greaves se mostró cada vez más preocupado. El parto se detuvo, y la condición de Eloise empeoró. El médico le administró medicamentos para ayudar a sus contracciones, pero finalmente decidió realizar una extracción con ventosa. Mientras Eloise empujaba con todas sus fuerzas, la sala se quedó extrañamente en silencio cuando el bebé no lloró. El pánico se apoderó del pecho de Eloise. ¿Qué le pasaba a su hijo? El doctor Greaves trabajó rápidamente, ordenando equipo de reanimación mientras Eloise caía en la inconsciencia, perdiendo sangre rápidamente. Lo último que escuchó fue su voz diciéndole que se aferrara, pero no estaba segura si le hablaba a ella o al bebé. La oscuridad la envolvió mientras sus últimos pensamientos fueron sobre su hijo. ¿Habría llorado? ¿Hubo algún signo de vida? El regreso de Eloise a la conciencia fue gradual. La luz dura de la sala de partos fue reemplazada por una iluminación más suave, y la ausencia de su bebé fue inmediata. Una profunda ansiedad se apoderó de ella mientras recorría con la mirada la habitación desconocida. Entró una enfermera, no Olivia, sino una extraña con una actitud cuidadosamente compuesta. ¿Dónde está mi bebé?, preguntó Eloise, con la voz ronca y desesperada. El exterior profesional de la enfermera se rompió mientras informaba suavemente a Eloise que su bebé no había sobrevivido. Las palabras golpearon a Eloise como un golpe físico. Aún débil por los efectos de la medicación, Eloise luchaba por incorporarse, negando la verdad. No, jadeó. Eso no puede ser cierto. Yo lo parí. Necesito verlo. Esta revelación marcó el comienzo de un viaje angustiante para Eloise, uno que desenterraría una retorcida conspiración y pondría a prueba su determinación para encontrar la verdad sobre el destino de su hijo. Una ola de incertidumbre la invadió. La idea de regresar al apartamento vacío, donde tenía tantos planes para su bebé, le resultaba insoportable. ¿Cómo podría dejar el hospital, sabiendo que su hijo se había ido? La idea de enfrentar el mundo sin él, de pretender seguir adelante con su vida, parecía imposible. El doctor Greaves ya le había dado las instrucciones formales para el cuidado postparto, su tono clínico aún resonaba en el aire, pero los pensamientos de Eloise estaban lejos de los detalles mundanos de la recuperación. El cruel recordatorio de que su cuerpo seguiría produciendo leche, ahora sin su bebé a quien alimentar, profundizó la herida en su corazón. Las suaves palabras de la enfermera Olivia sobre los desafíos emocionales por venir apenas registraron en Eloise mientras luchaba por respirar entre el dolor, tanto físico como emocional. La cruel ironía de todo esto la carcomía. Su cuerpo había hecho todo bien, sin embargo, su hijo se había ido. Sentada en esa sala estéril, Eloise se sentía como una cáscara, el peso de su dolor presionando su pecho, dejándola sin aliento. La realidad de su pérdida parecía estirar el tiempo mismo, y cada minuto pasado en el hospital se sentía como un minuto de más. El momento que había temido, el momento en que tendría que despedirse,
se acercaba. Mientras la enfermera Olivia le ayudaba a reunir fuerzas para levantarse, la mente de Eloise giraba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué le habían arrebatado a su bebé tan pronto? ¿Por qué no lo había escuchado llorar? La imagen de su cuerpo inmóvil y morado en sus brazos la perseguía, y a pesar de la explicación del doctor, Eloise no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. ¿Fue realmente una complicación la que condujo a su muerte, o había algo más siniestro en juego? No podía saberlo con certeza, pero una cosa estaba clara: no estaba lista para dejar el hospital. No todavía. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la enfermera Olivia le recordó suavemente que se moviera despacio mientras le entregaba el último de los medicamentos. El pequeño frasco de ibuprofeno y antibióticos parecía un gesto vacío, y Eloise no pudo evitar sentir resentimiento acumulándose en su pecho. Se suponía que debía ser un momento de alegría, de traer una nueva vida al mundo, pero en cambio, se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Con el corazón pesado, Eloise asintió, aún entumecida, mientras miraba alrededor de la habitación una última vez. Mientras se preparaba para salir, su cuerpo se sentía débil, pero su mente seguía dando vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que su hijo le había sido arrebatado de una manera tan desgarradora? ¿Y qué podía hacer para descubrir la verdad de lo que realmente había sucedido? Mientras Eloise se dirigía lentamente hacia la puerta, guiada por la enfermera Olivia, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. A pesar del dolor aplastante, a pesar del abrumador sufrimiento, no dejaría que esto pasara. Descubriría la verdad porque, por el bien de su hijo, tenía que hacerlo. En la foto, Eloise sostuvo a su hijo cerca, sus lágrimas cayendo suavemente sobre su piel fría. Por ese breve momento, parecía como si el tiempo se detuviera. El mundo fuera de la morgue, con toda su crueldad y confusión, se desvaneció, y solo quedaban ella, su hijo, y el amor desesperado que aún sentía por él. Susurró palabras de amor y disculpas, como si él pudiera escucharla, como si el vínculo que compartieron en el útero pudiera trascender la finalización de la muerte. Cuando Olivia devolvió el teléfono a Eloise, la tristeza en sus ojos era palpable, y permaneció en la habitación, brindando apoyo silencioso mientras Eloise colocaba lentamente a su hijo de nuevo sobre la fría y estéril mesa. El peso de su pérdida era abrumador, y la certeza de todo parecía hundirse con cada segundo que pasaba. Sin embargo, la fotografía, la tomada en este momento de dolor crudo, sería el único recuerdo tangible que podría aferrarse. La presencia del Dr. Greaves aún permanecía en el aire, su salida repentina dejando atrás una sensación de inquietud. Eloise no entendía lo que había sucedido ni por qué él había actuado de manera tan extraña, pero por ahora, había preguntas más grandes presionando su corazón. ¿Por qué su hijo había sido colocado junto a otro infante? ¿Por qué el doctor estaba tan nervioso y por qué había actuado tan rápido para ocultar al otro niño? Su mente corría con posibilidades, pero todo lo que tenía eran más preguntas y menos respuestas. La puerta hizo un clic al cerrarse detrás de ellas mientras Olivia y Eloise se dirigían lentamente de vuelta a la habitación del hospital, con la foto ahora guardada de manera segura en el teléfono de Eloise. Las manos de Eloise temblaban mientras la sostenía con fuerza, un salvavidas en un mundo que ya no tenía sentido. Sabía que esto era solo el comienzo. Las respuestas que buscaba estaban allá afuera, y no se detendría ante nada para descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a su hijo. El hospital parecía más tranquilo ahora, más opresivo. Los pasillos se extendían interminablemente mientras caminaban de regreso a su habitación, las paredes estériles cerrándose alrededor de Eloise. Se sentía vacía, como si estuviera caminando por la vida en una niebla, desconectada del mundo que una vez conoció. Sin embargo, a pesar de la pesadez en su corazón, había algo seguro: no dejaría que esta injusticia pasara sin ser desafiada. Por el bien de su hijo y por el suyo propio, descubriría la verdad. Su viaje aún no había terminado. La pérdida, el dolor y las crecientes sospechas la empujarían hacia un camino oscuro y peligroso. Pero Eloise ya no era la mujer asustada e incierta que había sido cuando llegó al hospital. Ahora, era una madre con una misión, y no se detendría hasta descubrir lo que realmente le había pasado a su hijo. Sus manos, sus pequeños dedos estaban encogidos de manera antinatural, no de la forma en que normalmente se formarían las manos de un recién nacido, sino rígidos y torpes, como si hubieran sido congelados. El corazón de Eloise dio un vuelco cuando la realización la golpeó: algo no estaba bien. Su mente,
ahora más clara que nunca desde que la medicación pasó, comenzó a juntar los fragmentos de duda y sospecha que había apartado. Volvió a revisar las fotos, su mirada fija en los rasgos del bebé, las manos, la piel. El tono púrpura de su piel que en ese momento había parecido antinatural ahora se sentía aún más ominoso a la luz de su claridad. ¿Por qué estaba tan frío? ¿Por qué no lo habían puesto en el congelador con el otro niño de inmediato, como le dijeron? Su mente corría con preguntas, y cada una solo profundizaba su creciente sensación de inquietud. Había confiado en los médicos, creído en su cuidado, y sin embargo, ahora, en la soledad de su apartamento, el peso de esas sospechas parecía innegable. Eloise se apartó del espejo, incapaz de soportar su reflejo, una mujer que había sido engañada, una madre a quien le había negado a su hijo. Dejó correr el agua sobre ella, pero no hizo nada para limpiar esa sensación constante de que algo había estado terriblemente mal. Sus manos, como las de su hijo, temblaban mientras alcanzaba la toalla, pero su mente ya estaba lejos, juntando las piezas del rompecabezas de las últimas horas. Los últimos momentos de su hijo le habían sido robados, pero había más en esta historia. Lo sentía, en lo más profundo de sus huesos. Había algo oscuro escondido bajo la superficie de las pulidas paredes del hospital. Algo que no se suponía que debía ver, algo que tenía que entender, sin importar el costo. Sacudiéndose el agua, Eloise se envolvió la toalla alrededor de sí misma y volvió al salón, con la mente puesta en el otro bebé en la morgue. ¿Qué le había pasado a él? ¿Por qué el doctor Greaves había estado tan ansioso por quitarlo de su vista? ¿Por qué había actuado de manera tan extraña cuando ella pidió ver a su hijo? La necesidad de respuestas la carcomía, empujándola hacia adelante a pesar de su agotamiento, a pesar del dolor que la pesaba. Ya no podía ignorar. La verdad estaba allí afuera, y Eloise la encontraría. Con determinación fortaleciendo cada uno de sus pasos, Eloise tomó su teléfono y deslizó por la lista de contactos, su dedo flotando sobre el nombre de Cour. Pero entonces, algo dentro de ella la detuvo. No estaba lista para decirle todo, no todavía. Necesitaba más respuestas, más evidencia que apoyara sus sospechas. Necesitaba estar segura antes de compartir esta nueva sensación de duda con alguien. Pero por ahora, al menos, el primer paso estaba claro. Regresaría al hospital, confrontaría al doctor Greaves y descubriría la verdad sobre lo que realmente le pasó a su hijo. No importaba cuán doloroso o peligroso fuera el camino, no se detendría hasta tener las respuestas que merecía. Se lo debía a su hijo, se lo debía a sí misma. El corazón de Eloise latía con una mezcla de miedo y determinación mientras comenzaba a planear su próximo movimiento, sabiendo que la verdad, sin importar cuán oscura fuera, era lo único que podría darle el cierre que tan desesperadamente necesitaba. Corriendo con preguntas. ¿Qué hacía Michael aquí? ¿Y por qué hablaba con el doctor Greaves? Las piezas del rompecabezas en su mente comenzaron a dispersarse, cada una más inquietante que la anterior. Sabía que su exesposo siempre había estado involucrado en negocios que parecían rozar los límites de la legalidad. Pero esto se sentía diferente. Los pensamientos de Eloise eran un torbellino, su corazón golpeando en su pecho mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de ver. Su respiración era superficial mientras permanecía oculta detrás del carrito de suministros, demasiado asustada para acercarse. No podía ignorar la manera en que el doctor Greaves había actuado con ella. Había algo extraño en él, desde la rara forma en que se apresuró a esconder al otro bebé en la morgue hasta sus interacciones incómodas con ella. Pero ahora, viéndolo con Michael, todo parecía encajar, como si una oscura verdad comenzara a desvelarse ante sus ojos. Eloise dio un paso atrás, aún agachada detrás del carrito, mientras intentaba calmar su respiración. Necesitaba ser cuidadosa, reunir más información antes de confrontar a alguien. Su mente zumbaba con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. ¿Podría su exesposo estar involucrado en esto? ¿Cuál era el papel del doctor Greaves en todo esto? Tenía que encontrar respuestas, pero no podía hacerlo solo. La repentina realización de que los hilos de su dolor, su confusión y los secretos del hospital estaban entrelazados en una red mucho más complicada de lo que jamás había imaginado la golpeó como una piedra. La puerta de la sala se abrió con un clic, y Eloise volvió al presente, su corazón golpeando en su pecho. El doctor Greaves y Michael salían, hablando en tonos bajos. Instintivamente, se presionó más contra el carrito,
rezando para que no la notaran. Michael estaba riendo, su voz baja y suave, un marcado contraste con el miedo que se acumulaba en el estómago de Eloise. El doctor Greaves parecía más ansioso ahora, sus palabras rápidas y urgentes. Eloise apenas respiraba, apenas se atrevía a moverse mientras pasaban junto a ella, su conversación demasiado amortiguada para entenderla. Esperó hasta que estuvieron fuera de vista, luego, lentamente, con cautela, se acercó a la puerta de la que acababan de salir. El pasillo estaba vacío ahora, extrañamente silencioso, y la mente de Eloise corría con posibilidades. Sabía que no podía simplemente alejarse, tenía que acercarse más, descubrir de qué estaban hablando y que tenía que ver su exesposo en todo esto. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Sentía que todo estaba llegando a este momento. No estaba segura de si estaba lista, pero ya no había vuelta atrás. Esto podría ser el avance que necesitaba, la clave para entender todo lo que le había pasado a ella y a su hijo. Tomando una profunda respiración, Eloise empujó la puerta, deslizándose silenciosamente hacia adentro. La sala estaba vacía, salvo por algunos escritorios y archivos esparcidos por ahí, pero el leve olor de algo familiar, inquietante, un escalofrío frío la recorrió cuando sus ojos se movieron rápidamente, escaneando en busca de algo que pudiera explicar lo que acababa de ver. Allí, en uno de los escritorios, había un expediente con su nombre. La vista de esto hizo que su pulso se acelerara. Se acercó con cautela, alcanzando el expediente con las manos temblorosas. Se sentía demasiado peligroso abrirlo allí, pero su curiosidad superó el instinto de alejarse. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie venía, y luego abrió lentamente el expediente. Dentro había detalles que nunca habría imaginado, notas sobre su historial médico, sus tratamientos de fertilidad y, sorprendentemente, una nota sobre el nacimiento de su hijo, marcada con un nombre que no era el del donante de esperma que habían seleccionado. Eloise contuvo la respiración al leer el nombre. No era la elección de Corey, era el de otra persona, alguien cuyo nombre había sido tachado, pero la conexión era lo suficientemente clara como para hacer que su estómago se revolviera. ¿Un error en la clínica? ¿O era algo más siniestro? Su mente giraba, y la realización la golpeó como un golpe. Esto no fue un accidente, esto fue deliberado. Eloise sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero el camino por delante era incierto, y todo su instinto le decía que se saliera de allí antes de que la atraparan. Rápidamente volvió a doblar los papeles dentro del expediente y lo guardó debajo de su brazo, rezando para que nadie la hubiera visto. Se dio la vuelta para irse, pero al alcanzar la puerta, su corazón dio un vuelco. El sonido de pasos en el pasillo se acercaba. El momento de la verdad había llegado. Por favor, tienes que apurarte. Su voz temblaba, pero estaba llena de la urgencia y desesperación que había estado conteniendo durante lo que parecía una eternidad. El detective asintió, su expresión endureciéndose mientras hacía un gesto para que los oficiales se movieran rápidamente. «Quédense aquí», les dijo a Eloise y Olivia, antes de girar hacia la puerta. Eloise contuvo la respiración, su corazón golpeando en su pecho mientras los oficiales irrumpían en la habitación. No podía escuchar sus voces, pero podía ver la tensión en sus rostros mientras confrontaban a Michael y al doctor Greaves. La vista de su exesposo sosteniendo a su bebé, a su hijo, mientras la policía se abalanzaba sobre ellos, fue tanto surrealista como satisfactoria. Los nudos en su estómago comenzaron a aflojarse lentamente, aunque la furia y la traición aún ardían profundamente en su interior. El sonido del llanto de su hijo, su primer llanto real, rompió el tenso silencio. Los ojos de Eloise se llenaron de lágrimas cuando lo vio a través de la ventana, finalmente vivo y a salvo. Sintió una oleada de alivio, pero la pregunta aún pesaba sobre ella. ¿Cómo había logrado Michael orquestar esto? ¿Cómo estaba involucrado el doctor Greaves? Su mente corría con esas preguntas, pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. No iba a perder a su bebé nuevamente. No iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Los oficiales de policía escoltaron rápidamente a Michael y al doctor Greaves fuera de la habitación, con las manos restringidas, y Eloise sintió el peso de un año asfixiante de miedo y confusión comenzar a levantarse. Cuando salieron, el detective se giró hacia Eloise, ofreciéndole un gesto de apoyo. «Lo tenemos», dijo. «Tu hijo está a salvo ahora». Eloise no pudo evitar que las lágrimas cayeran libremente ahora, una mezcla de alivio, ira y dolor. Tenía a su hijo de vuelta. Después de todo el dolor, después de las mentiras y la manipulación, finalmente lo tenía. El detective continuó: «Tendrás que dar una declaración formal, pero por ahora,
puedes ir a estar con tu hijo. Nosotros nos encargaremos del resto. Eloise se giró hacia Olivia, quien le dio una sonrisa suave y reconfortante, sus ojos llenos de simpatía. Adelante, dijo Olivia. Él te está esperando. Eloise no perdió tiempo. Corrió hacia la sala de bebés, sus piernas inestables pero impulsadas por la necesidad abrumadora de abrazar a su hijo nuevamente. Al entrar en la habitación, lo vio acostado en una cuna, su pequeño rostro tranquilo y sereno, la tensión de las últimas horas finalmente disipándose. Lo levantó con suavidad, acunándolo en sus brazos, como había soñado hacer durante tanto tiempo. Mi bebé, susurró Eloise, presionando su mejilla contra su suave cabeza. Lo siento tanto no haberte podido proteger antes, pero no dejaré que te pase nada otra vez. Inhaló su aroma, el olor de la inocencia y la vida, mientras sentía un peso levantarse de su pecho. Las pesadillas habían terminado, al menos por ahora. Su hijo estaba a salvo, y mientras lo mecía suavemente en sus brazos, Eloise sabía que lucharía con todo lo que tenía para asegurarse de que las personas que habían intentado arrebatárselo nunca más le harían daño. Encontraría las respuestas, haría justicia y construiría la vida para ellos que ambos habían soñado. Esto era solo el comienzo de su lucha, pero por ahora, estaba contenta de simplemente estar con su hijo, el niño que casi había perdido pero que nunca dejaría ir. Años de tormento emocional y psicológico, y cómo había luchado tan fuerte para recuperar su libertad. Les contó sobre su encuentro con Corey, cómo él había aceptado su pasado y su decisión de tener un hijo a través de un donante, a pesar de los desafíos. Eloise habló de la alegría que había sentido cuando se enteró de que estaba embarazada, y cómo la esperanza de la maternidad la había sostenido durante los momentos más oscuros de su vida. Mientras relataba los eventos de las últimas 24 horas, la voz de Eloise temblaba con emoción. Describió el parto, el dolor y el momento en que el doctor Greaves había declarado muerta a su bebé, cómo se había visto obligada a soportar esa agonizante pérdida. Les contó al detective sobre el extraño comportamiento del doctor Greaves, las circunstancias sospechosas en la morgue, y cómo Olivia la había ayudado a descubrir la verdad. Eloise incluso relató el escalofriante momento cuando se enteró de la implicación de Michael, cómo había manipulado la clínica de fertilidad para asegurarse de que se usara su esperma, y cómo la había acosado a lo largo de su vida, aún tirando de los hilos desde las sombras. El detective escuchó atentamente, su expresión grave mientras tomaba notas. Cuando terminó, le dio un momento para que se recomponiera antes de responder. Gracias por compartir todo esto, señorita Carter, dijo, su voz tranquila pero firme. Has pasado por una prueba inimaginable, y tu valentía es encomiable. Necesitaremos seguir con algunos de los detalles, especialmente respecto a la evidencia y las conexiones financieras entre Michael y el Dr. Greaves, pero tenemos un caso sólido. Ya no estás sola en esto. Eloise asintió, limpiándose las lágrimas restantes de sus ojos. La sensación de alivio era abrumadora, pero la tormenta de emociones por las que había pasado estaba lejos de haber terminado. Todavía no podía procesar todo lo que había sucedido, pero sabía una cosa con certeza: haría lo que fuera necesario para asegurar que su hijo estuviera a salvo, para protegerlo del hombre que había intentado arrebatárselo y del doctor que había traicionado su confianza. Al terminar su declaración, el detective se puso de pie. Le mantendremos informada sobre la investigación, señorita Carter. Por ahora, creo que lo mejor es que se vaya a casa, descanse y esté con su hijo. Nosotros nos encargaremos del resto. Eloise sintió el peso de sus palabras asentarse, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió respirar un poco más tranquila. Tenía a su hijo, había luchado por él, y había ganado. La batalla con Michael estaba lejos de terminar, pero tenía el apoyo que necesitaba, y eso le daba fuerzas. El detective condujo a Eloise de vuelta a la zona de espera, donde la enfermera Olivia la esperaba, sosteniendo a su hijo cerca. El corazón de Eloise se elevó al verlo, pacífico y a salvo en los brazos de Olivia. Gracias, susurró Eloise a Olivia, con la voz cargada de gratitud. Gracias por todo. Olivia sonrió cálidamente. No tienes que darme las gracias, Eloise. Me alegra haber podido ayudar. Es un bebé tan hermoso. Eloise tomó a su hijo nuevamente en sus brazos, sintiendo el calor y el consuelo de su pequeño cuerpo contra el suyo. Los oficiales de policía que habían estado monitoreando la situación les dieron un momento, permitiendo que madre e hijo compartieran un momento tranquilo antes de irse. Mientras Eloise salía de la comisaría con su hijo en brazos, sintió una sensación de finalización. La pesadilla no había terminado,
pero la peor parte sí. Michael estaba tras las rejas, y el Dr. Greaves enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Eloise seguiría luchando por su hijo, por su futuro, pero en ese momento, se permitió saborear la paz que tanto había luchado por lograr. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Por su hijo, por su futuro, y por la vida que construirían juntos, nunca dejaría de luchar. Mientras el coche continuaba por las tranquilas calles de la ciudad, Eloise sostuvo a su hijo cerca, el peso de él una fuerza estabilizadora en el caos de las últimas horas. El suave resplandor de las farolas proyectaba sombras suaves sobre el interior del coche, haciendo que el mundo se sintiera pequeño y seguro por un breve momento. Su corazón se hinchó de amor y una feroz sensación de protección por su hijo, Miles Asher Carter. A pesar de la tormenta que había rugido a su alrededor, la manipulación de Michael, la traición del Dr. Greaves y el largo camino hacia la recuperación, Eloise estaba decidida. Esta era su familia ahora. No importaban los desafíos, no importaban los desconocidos, ella y Miles los enfrentarían juntos. Olivia se sentó junto a ella, una presencia tranquila pero reconfortante. La oferta de quedarse con Eloise esa noche, de ayudar con el bebé, había sido un salvavidas que no esperaba pero que necesitaba desesperadamente. A medida que se acercaban al apartamento de Eloise, una mezcla de alivio y aprensión la llenó. Estaba ansiosa por estar en su propio espacio, pero el pensamiento de la habitación del bebé, la que había preparado para el bebé que pensaba haber perdido, despertaba nuevas olas de emoción. No estaba segura de qué esperar cuando cruzara esa puerta, pero una cosa era cierta, ya no estaba sola. No solo tenía a su hijo, sino que también tenía a alguien que se había convertido en algo más que una enfermera, una amiga, un salvavidas. Y pronto, Corey estaría a su lado, llenando los vacíos en su nueva vida juntos. Cuando llegaron a su edificio, los oficiales de policía escoltaron a Eloise y Olivia hasta el vestíbulo, siempre vigilantes. El agarre de Eloise sobre su hijo se apretó, y sintió un destello de gratitud por la protección adicional, a pesar de la sensación de que el peligro de Michael finalmente había pasado. Iba a casa, donde podría respirar y sostener a su hijo sin el miedo constante de que alguien la estuviera observando, acechando, listo para arrebatárselo otra vez. El viaje en ascensor fue breve, pero Eloise no pudo evitar notar lo diferente que se sentía ahora. No solo eran los alrededores, era su perspectiva. Había estado atrapada en el miedo durante tanto tiempo, miedo a Michael, miedo a perder a su bebé, miedo de nunca estar realmente libre. Pero ahora, cuando las puertas del ascensor se abrieron hacia su piso, sintió un cambio. Estaba lista para seguir adelante, para crear una nueva vida, una llena de amor, seguridad y la alegría de ser madre. El apartamento estaba tranquilo, tal como lo recordaba, pero ya no se sentía como un lugar de tristeza. Al entrar, Eloise fue atraída hacia la habitación del bebé, los colores suaves de las paredes, la pequeña cuna esperando a su hijo. La habitación había sido un símbolo de pérdida, pero ahora se sentía como un lugar de esperanza, un lugar donde su hijo crecería, donde construiría el futuro que siempre había soñado. Mientras Eloise se acomodaba en el sofá, sosteniendo a su hijo cerca, miró hacia la ventana, la tenue luz de la ciudad afuera recordándole todo por lo que había luchado. Y en ese momento, con Miles en sus brazos, el mundo pareció equilibrarse de nuevo. A pesar de todo, ahora era más fuerte, más segura de su propósito. Tenía a su hijo, tenía su libertad, y nunca dejaría de luchar para protegerlo. Olivia dejó la bolsa de suministro sobre la mesa cercana, mirando a Eloise con una suave sonrisa comprensiva. Lo estás haciendo muy bien, dijo suavemente. Sé que es abrumador, pero lo tienes. Y recuerda, estoy aquí si necesitas algo, en cualquier momento. Eloise asintió, su voz cargada de emoción. No sé qué habría hecho sin ti, Olivia. Gracias por todo. No tienes que darme las gracias, respondió Olivia. Eres más fuerte de lo que sabes. La noche se alargó en una tranquila compañía. Eloise y Olivia se sentaron juntas en la sala, con Miles acurrucado en los brazos de Eloise, el sonido de sus suaves respiraciones un ritmo reconfortante en el silencio. Había desafíos por delante, batallas legales, cicatrices emocionales por sanar y la necesidad de reconstruir la confianza en las personas que la rodeaban. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, Eloise se permitió descansar verdaderamente, sabiendo que lo que viniera
ella y su hijo lo enfrentarían juntos. Y mientras susurraba un último buenas noches a su hijo, Eloy se sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: paz. Ahora estaban a salvo, y estarían bien.